Bueno, vamos a empezar. El día de hoy, buen día a todos. El día de hoy vamos a finalizar con lo que sería la parte de modelado, ¿sí? Hoy vamos a ver cubierta y ya vamos a finalizar con todo lo que sería modelado. Así, la clase que viene vamos a entrar en la parte de documentación, como para cerrar el proyecto. Consideremos que nos queda un mes nomás de clase, entonces todo lo que corresponderían a las 4 clases siguientes, vamos a ver lo que sería todo documentación y ploteo, como para cerrar el proyecto a partir de lo que estamos trabajando. Así que bueno, por ahí puede ser que nos lleve algún día más, ¿sí? Alguna clase más de alguna clase de diciembre, pero bueno, si podemos cerrar en noviembre, lo cerraríamos ahí. Bueno, comencemos entonces con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver cubiertas. Voy a compartir pantalla. Ahí estoy compartiendo la pantalla. Bien, se ve bien. Si alguno tiene algún inconveniente, me avisa, ¿sí? Bien, estoy acá. Perfecto. Bien. Bueno, estamos acá. Esto es lo que llegamos a la clase del día anterior, ¿sí? La última clase. Trabajamos colocando un silo raso. Trabajamos con la colocación de aberturas, editamos las aberturas, las ubicamos, las nivelamos, colocamos editando el piso por debajo de las aberturas, en este caso por debajo de las puertas, editamos los hilos rasos. En función de eso, ahora lo que vamos a hacer, de este proyecto que ya tenemos creado, le vamos a hacer una cubierta. ¿Cómo se crean las cubiertas? Una forma muy similar a lo que sería un suelo, ¿sí? Se crea dibujando un perímetro y en función de ese perímetro se va a generar la cubierta. ¿Dónde está la herramienta de generar o de crear cubiertas? Dentro de arquitectura tenemos la opción de cubierta. Dentro de cubiertas van a poder ver que hay 3 opciones: cubierta por perímetro, cubierta por extrusión, cubierta por cara. Y después 3 herramientas que lo que me permiten a mí es hacerle una herramienta que se aplican a la cubierta creada. Podemos llegar a ver cómo hacer una canaleta, ¿sí? O poner una imposta o un silo raso de una cubierta, pero vamos a trabajar, como para no irnos de tema, mucho con cubiertas, ¿sí? Con canaletas. Pero primero, tenemos 3 tipos de cubiertas. Nosotros vamos a ver cubierta por perímetro, es la más común. Cubierta por perímetro, como pueden llegar a ver el dibujo ahí, lo que ustedes tienen que dibujar en el nivel de cubierta, dibujar el perímetro y automáticamente definir qué alero de ese perímetro que ustedes están diciendo, qué línea, qué cara del perímetro se va a formar un alero, ¿sí? Que le va a dar pendiente a mi cubierta. Como ustedes ven ahí, este símbolo de pendiente es ese triángulo recto, ¿sí? Que se puede ver en las líneas del perímetro dibujado, lo que me está definiendo ahí que de ese lado, de esa cara, va a haber una pendiente, ¿sí? Ahí voy a marcar la base del alero. Entonces, así se dibuja una cubierta por perímetro, donde yo digo que no va a haber pendiente. Ustedes fíjense que en la línea de ese dibujo que tenemos acá, ¿sí? Cuando yo dejo ahí marcado, bien, esa línea que está en la parte norte, ¿sí? Que no tiene ningún triángulo rectángulo, es porque en ese lado no hay pendiente, y ustedes lo pueden ver en el modelo que 3D que tiene que está al costado, ¿sí? Lo mismo en la línea sur, la horizontal que está en la parte sur. Tampoco tiene dibujado un triángulo rectángulo, quiere decir que en esa cara no hay un alero con pendiente. Entonces, con esa idea o esa concepción, vamos a dibujar una cubierta con perímetro. Lo primero que debo hacer es ubicarme en el nivel donde yo voy a crear la cubierta. En este caso sería nivel cubierta.
Una vez que estoy en el nivel cubierta, voy a venir a la opción arquitectura. Dentro del grupo construir, voy a la opción cubierta, despliego las herramientas y hago un clic en cubierta por perímetro. Una vez que hago clic en cubierta por perímetro, fíjense que se me van a abrir las mismas herramientas que tenía cuando tenía que dibujar un suelo, cuando editaba el perfil de un muro, ¿sí? Las mismas herramientas, herramientas para dibujar y herramientas para aceptar o cancelar. Bien. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es elegir cómo voy a dibujar mi perímetro de la cubierta. Voy a seleccionar líneas, en este caso, y voy a hacer líneas. Fíjense que les voy a dejar, voy a hacer un rectángulo nomás para que se vea. ¿Qué pasó acá? Cada vez que yo fui dibujando líneas, fíjense acá hay una opción que dice define pendiente. Acá primero hay varias opciones que yo puedo configurar. Yo voy a configurar principalmente el que dice define pendiente. Fíjense que define pendiente está destildado, es decir, no está marcado. Quiere decir que cada vez que yo dibuje una línea, ¿sí? Cada vez que yo dibuje una línea no se creó ninguna pendiente y lo puedo ver porque cada línea no tiene la línea de rectángulo, de un triángulo rectángulo que me dice, ¿sí? O me avisa de que de ese lado hay una pendiente. Entonces, en este caso yo puedo finalizar. Cuando yo finalizo, me crea la cubierta. Al no definir pendiente y dibujarla en ese nivel, yo lo voy a ver en 3D cómo queda, lo que me hizo fue una cubierta recta. ¿Sí? Me hizo una cubierta recta. La voy a seleccionar y ocultar para que lo puedan ver. A ver, vamos a ver si lo podemos ver acá. Fíjense, voy a hacer una caja de sección para mostrarlo mejor. Voy a dibujar una caja de sección. Vamos a buscar caja de sección para poder mostrarlo. Ya se aplica. Bien, acá está. Fíjense cómo la cubierta se coloca del nivel hacia arriba, es decir, del nivel cubierta hacia arriba. Vamos a una vista de alzado. Acá lo podemos ver. Fíjense que del nivel cubierta, ¿sí? Del nivel cubierta, que es este, sobre ese se apoya la cubierta que yo dibujé y el valor que le da de espesor lo hace hacia arriba, como pasaba con los muros. Ahora, ¿qué espesor era la cubierta? No lo configuré yo, lo podría haber configurado antes como configuro los muros, pero lo puedo configurar también después. Por ejemplo, selecciono la cubierta, voy a propiedades y acá voy a editar tipo. En editar tipo tengo la misma forma de la estructura del tipo que tiene el muro, por ejemplo. Entonces, tiene una opción de estructura, hago clic en estructura, en editar, y acá también tiene capas, como tiene el piso y como tiene el muro. Yo puedo elegir hacer, por ejemplo, una cubierta de varias capas para poner, por ejemplo, hacer 2 capas o 3 capas y poner en la capa superior chapa, en capa intermedia hacer un aislamiento y la capa menor poner una capa de madera, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo empezar a jugar con todo eso, como podía trabajar también o jugar con los muros. En este caso, 30 centímetros es un espesor muy grande para una cubierta. Le vamos a poner 7 centímetros. Aceptar. ¿Yo qué tendría que haber hecho recién ahí? Duplicar para no modificar la existente. En este caso vamos a arreglarlo. Esto decía 0,30. Vamos a dejarlo como estaba. Bien. Estaba ahí. En este paso yo tendría que haber duplicado. Poner que voy a hacer una cubierta de 7 centímetros. Aceptar. Y ahora sí,
editar esa estructura. Ahora sí es válido. Aceptar. El grosor predeterminado ahora es de 0,07 y es una cubierta de 7 centímetros. Perfecto. Aceptar. Fíjense cómo el espesor de la cubierta cambió. Vamos a un modelo 3D. Vamos a sacar la caja de sección. Vamos a ver una perspectiva. Bien. Esta cubierta lo que tiene es que es plana y yo la quiero hacer con pendiente. Entonces, lo que puedo hacer, ¿sí? Puedo ir al nivel cubierta, pero primero selecciono la cubierta que quiero editar. Voy al nivel cubierta para verlo desde ahí. Y acá hago clic en editar perímetro. Lo mismo en la misma herramienta que tenía editar el perímetro o el perfil de un muro o el perímetro de un suelo. Tiene la misma herramienta. Clic en perímetro y ahí me aparece de vuelta para yo poder modificar el dibujo del perímetro del suelo por si yo quisiera, por ejemplo, cambiarle la forma. Pero si yo lo único que quiero es cambiarle, agregarle una pendiente, por ejemplo, yo selecciono una cara, selecciono esta cara con un clic y arriba van a poder observar que me aparece de vuelta la opción de define pendiente. Entonces, yo lo que puedo hacer es un clic en esa opción para que me defina la pendiente. Ustedes van a observar cómo en la cara, ¿sí? En ese perfil del perímetro, me aparece la opción de 30 grados junto al triángulo que me avisa que ya se definió una pendiente para esa cara. Este de 30 grados es por defecto, yo lo puedo cambiar a ese valor, ¿sí? Vamos a ponerle 15 grados si queremos. Una vez que definimos eso, si yo le doy pendiente únicamente esa cara, se va a transformar en un alero con pendiente. El resto de las caras se van a comportar en función a ese alero. A ver. Bien. Espérenme un cachito que se me está quedando sin batería la compu. Un segundo nomás. ¿Listo? Seguimos. Bien, les decía que al modificar esa cara del perímetro, si ese lado del perímetro, yo le definí una pendiente. Si yo me olvidé, fíjense que se borró ahí, simplemente seleccionando esa cara me aparece el valor de la pendiente. Entonces, yo hago clic en finalizar y ahora se ve como la cubierta está cortada. Se ve cortada porque, si ustedes lo piensan, acá se definió una pendiente, este es un modelo 3D, en plano. Si es en plano, estoy parado en el plano cubierta y realiza un corte a 1,20. Entonces lo que estoy viendo acá es el corte a 1,20. Si yo pusiese, por ejemplo, a ver, bueno, en este caso no se ve el rayado del corte porque no definí ningún material para la cubierta. Si yo a la cubierta le defino algún material, ¿sí? Editar tipo, estructura, un material, se ve como que tiene definido un material, pero ese material, a ver, vamos a darle patrón de superficie o patrón de corte, no tiene ninguno, vamos a poner un rayado, un cuadriculado. Esto lo vimos en la parte, fíjense que ahí se ve cuadriculado, ¿sí? Voy a ponerlo línea oculta. Ahí se puede ver el cuadriculado del corte. Entonces, lo que yo estoy viendo acá es un corte a 1,20, por eso veo el techo cortado. Si yo quiero ampliar esa visión, ¿sí? Puedo hacer como puedo hacer con cualquier nivel, estoy en plano de planta cubierta, es extenderle el plano de corte
únicamente en el plano de planta. En el otro no lo toquen porque el otro me define cada corte de cada plano de planta, ¿sí? En el plano de planta cubierta, como yo no quiero ver cortes, quiero ver el techo completo, yo voy a venir a la opción rango de vista, esta opción que tenemos acá, rango de vista, y acá yo puedo configurar a qué altura se va a realizar el corte. Entonces, yo hago clic en editar. Dentro de editar le aparece esta ventana y ustedes van a trabajar con lo que sería la parte donde define el plano de corte. Y yo simplemente cambiarle, está a 1,20 m. Bueno, le voy a poner 4 metros porque lo define a partir del nivel de cubierta, ¿sí? Si tuviese alguna otra complicación que no veo algo que quiero ver, puedo definir otros niveles. Pero por defecto, lo único que vamos a trabajar ahora es el plano de corte, el que vamos a modificar. Entonces, vamos a cambiar el plano de corte, le vamos a poner, por ejemplo, 4 metros. Que a 4 metros realice el corte. Aplicar. El plano delimitado superior está definido, claro, porque estoy diciendo que el plano superior está a 2,30 m, tengo que ponerlo a lo sumo al mismo valor. Aplicar. Fíjense que ahora veo la cubierta completa, porque el corte lo elevé a 4 metros, en ese nivel, ¿sí? En ese plano. Vamos a verlo en 3D cómo queda. Ahí está definido, fíjense, se generó un plano que tiene una pendiente, ¿sí? De 15 grados. Ahora, vamos a ponerlo en forma lateral. ¿Cómo se define la pendiente? En este caso en grados, ¿sí? En este caso porque nosotros lo configuramos así. Es decir, esto tiene una línea, tendría que ser una línea, volvamos para atrás, una línea. Yo tengo una línea acá, base, donde se construyó la cubierta, y una línea de inclinación, ¿sí? Si bien esto ya lo saben, es a modo de repaso. Este valor del ángulo este es el valor que tiene en este caso los 15 grados, ¿sí? Todo este ángulo que forma la base desde el nivel donde yo construí, ¿sí? A partir del alero, ese ángulo es el de 15 grados que me define la pendiente. Cuando yo cambie ese valor, la pendiente va a cambiar. Pero tienen que tener mucho cuidado cuando trabajan con eso de cambiar las pendientes. ¿Por qué? Porque se le va a modificar todo el proyecto. Por ejemplo, las cumbreras. Porque si bien es fácil trabajarlo, por ejemplo, supónganse que ustedes quieran agregar una pendiente también del otro extremo. Entonces ustedes deberían seleccionar la cubierta, editar perímetro, van al plano de planta cubierta, porque siempre es mejor trabajarlo desde ahí. Y yo quiero, por ejemplo, agregarle una pendiente de este lado, que defina pendiente, y yo la quiero definir en 30 grados. Si yo la defino en 30 grados, tengo esta en 15, la cumbrera, si ustedes la pueden ver acá, la cumbrera, que es la que define esa línea, está corrida, porque obviamente se comporta en función a las pendientes que tienen los aleros, ¿sí? Entonces, todas esas cuentas ustedes tienen que prestar atención a todo eso, a cómo se va comportando el modelo, porque el modelo se va a ir comportando en función a a los datos que ustedes ingresen. Fíjense, no se me corrió el alero porque el alero se respeta donde fue dibujado, lo que sí se va a modificar es la pendiente. Ahora nos encontramos con que desde acá, sobre esta base, este ángulo que forma ese alero y este ángulo que forma este alero son distintos. Este tiene 30 grados y este otro y el segundo tiene 15. En función de esos ángulos, matemáticamente, esto va a generar una cumbrera justo acá. Si yo le achico el ángulo, la cumbrera se va a correr para el centro, ¿sí? Todas esas cosas tienen que tenerlo cuidado, seguramente ya lo saben. Por ahí si ustedes dicen, sí, es obvio. Bueno, por ahí no es tan obvio cuando ustedes empiezan a construir, porque se eh, empiezan a dibujar y después cuesta un montón cuando quieren agregar, o sea, se les va a correr la cumbrera. ¿Cuándo sucede eso?
generalmente cuando empiezan a agregar varios pendientes distintas, ¿sí? Cuando le ven que de un lado estaría bueno que tuviese una pendiente más inclinada, del otro lado estaría bueno que sea una pendiente más baja, y cuando la casa no es, por ahí la forma geométrica de la vivienda es muy regular, entonces necesita muchas pendientes. Por ejemplo, ustedes le podrían dar 4 pendientes a esta cubierta, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Debemos seleccionar la cubierta, editar perímetro, iremos al plano de cubierta y le podríamos generar, por ejemplo, pendiente a las dos. Puedo marcar las dos, ¿sí? Y definirle pendiente a las dos juntas. Esta tiene 30 grados, esta tiene 30, esta tiene 30 y esta tiene 15. La podríamos dejar así, le hacemos clic en finalizar. Vamos a ver cómo se ve en 3D. Y ahí ya tenemos una cubierta con 4 pendientes definidas, las 3 de 30 grados y la última y una de 15 grados, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando defino? ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Que si ustedes se fijan, vamos a sacarle pendiente, esta última pendiente se la vamos a sacar. Si ustedes se fijan, cuando generan, esto lo puedo sacar desde acá, selecciono el lado donde quiero sacar la pendiente y le distinto la opción que define pendiente. De este lado ya no hay más pendiente, entonces, cuando yo pongo aceptar, me va a quedar algo así, porque de ese lado no hay pendiente, ¿sí? Queda feo, vamos a sacar las pendientes laterales, editar perímetro, selecciono ese lado, selecciono el otro lado y le saco la opción de que me defina pendiente. Volvemos a la primera opción que teníamos cuando definimos la primera pendiente. Bien, esto me sirve para que ustedes vean algo. Fíjense que cuando dibujamos la pendiente y dibujamos el perímetro, ¿qué pasó acá? Se dibujó sobre el nivel, pero no se conectó con el muro. Eso por un lado. Si yo hubiese dibujado, por ejemplo, a ver, si yo hubiese dibujado con una herramienta, vamos a editar el perímetro de esto, para que me aparezcan las herramientas. En ese caso fue así porque yo dibujé con una línea. Si yo hubiese dibujado con línea, seleccionar muros o seleccionar líneas, y yo toco, uso al momento de dibujar, voy al nivel cubierto, uso las caras de los muros, ¿sí? Si yo selecciono esta opción, dice seleccionar muros, y utilizo las líneas de los muros para dibujar la cubierta, lo que va a pasar es que la cubierta, vamos de vuelta a una vista horizontal, lo que va a suceder ahí es que la cubierta no va a quedar en el aire, la cubierta va a quedar tocando al muro, ¿sí? Y la cubierta va a quedar tocando al muro y yo le puedo dar un desfase para darle el alero que yo quiera, pero la cubierta va a estar tocando al muro. Entonces, esas son las opciones que tienen que tener cuidado. Si ustedes hacen una cubierta, por ejemplo, vamos a hacer la misma cubierta. Si ustedes hacen una cubierta donde seleccionan simplemente líneas y dibujan el perímetro, el alero va a estar tocando el nivel. Eso es lo que quiero decir. El alero, este es el nivel, se va a apoyar en el nivel. ¿Qué sucedería? Vamos a hacer otra cubierta. ¿Qué sucedería? Voy a nivel cubierta. Voy a salir de esta herramienta. ¿Qué sucedería si yo voy a nivel cubierta y voy a dibujar otra cubierta? Pero, ¿para qué lado tenía? Ah, para este lado tiene la pendiente. Voy a dibujar otra cubierta por perímetro. Le voy a definir pendiente, pero voy a marcar muros. Que seleccione los muros, ¿sí? Entonces fíjense que yo toco acá los muros y ya me define el muro. Yo cuando me acerque ahí
me va definiendo los muros. Pero fíjense que me va generando pendiente porque está seleccionada la opción que me defina pendiente. Y yo no quiero que me defina pendiente, entonces le saco de este lado sí, ahí que me defina pendiente, y el resto que no me defina nada pendiente. De este lado lo puedo seleccionar y sacarle la opción que me defina la pendiente. De acá lo mismo. Selecciono que no me defina pendiente. Y ustedes se fijan, también debe ser un bucle cerrado. En este caso no lo es, pero puedo usar la herramienta de extensión. Ahí sí es un bucle cerrado. Bien. ¿Qué nos encontramos acá? Una de las cosas con las que nos encontramos es que está tocando el muro y yo no quería eso. Bueno, cuando yo dibujaba las líneas, tenía la opción de voladizo. Entonces yo le podría ir ahí, haber escrito 0,30. Quiere decir que le estoy haciendo un alero de 0,30. Y eso lo podía hacer al momento de dibujarlo. Miren lo que voy a hacer. Voy a borrar las otras líneas y voy a crear líneas seleccionando muro y ya voy a definir un voladizo de 0,30 que no me defina pendiente y ya automáticamente seleccionando el muro me va a generar esas líneas con un voladizo de 30 sin pendiente. Me queda este hueco acá, pero con extender y recortarlo completo. Hice otra cubierta. Esa cubierta, vamos a ver qué propiedades tiene. Está hecho de 30 centímetros, me va a quedar muy gruesa. Entonces yo podría acá seleccionar la de 7 centímetros, finalizar, miro todo, está bien hecho mi cubierta, tiene pendiente únicamente el lado que yo quiero. ¿De cuánto es la pendiente? Muy buena pregunta. Es de 30, le voy a dar de 15. Propiedades. Ahí está. Propiedades, cubierta básica de 7. Es el dibujo que yo quiero. Finalizar. Vamos a ver. Ahí yo tengo. ¿Sí? En cubierta se ve. Vamos a ver cómo se ve en 3D. Fíjense, esto es lo que yo les decía. Si ustedes dibujan una cubierta, el perímetro de una cubierta, seleccionando la opción de línea simple, van a ver que el alero se va a apoyar sobre la línea de nivel. ¿Sí? Que es lo que pueden ustedes observar acá. Si ustedes eligen seleccionar muros para dibujar las líneas, el alero ya no se va a apoyar en la línea de nivel. Lo que se va a apoyar es, la cubierta se va a apoyar en la pared. Entonces, eso tienen que tener cuidado al momento de ustedes dibujar. ¿Por qué? Porque el suelo, la cubierta se le puede hacer en una altura distinta. ¿Sí? Simplemente considerando eso, ya es algo que deben ¿cómo se llama? Deben prever al momento de dibujar. Simplemente saber cómo ustedes quieren dibujar, cómo es el cálculo que ustedes sacaron y pueden trabajarlo y pues saber con qué herramientas van a utilizar. Normalmente la primera opción, ¿sí? Es la que más utilizamos, esta opción de que el alero se apoye en el nivel porque nosotros tenemos más control del dibujo, ¿sí? O del plano cuando lo trabajamos de esa forma. Pero el que lo quiere trabajar de esta otra forma también es válido. Bien, sigamos. No importa la forma en que lo hicieron, en ambos casos nos vamos a encontrar con que el muro no está conectado a la cubierta. En este caso está conectado de una cara nomás, pero de este lateral no, está todo hueco. Entonces es ahí donde vamos a utilizar, primero vamos a tener que eliminar algunos de esas dos cubiertas, ¿sí? Para trabajar con una sola, porque si no nos vamos a encontrar con que nos va a mostrar mensaje de error de superposición de materiales o de elementos. Suprimir, vamos a seguir trabajando con este modelo. Entonces, tenemos una herramienta que es de muros, que cuando yo hago clic en el muro me aparece. Se llama enlazar parte superior base. Es esta opción que me aparece acá. ¿Sí? Que lo que me permite a mí es enlazar, en este caso, el muro con un elemento
En este caso, si está por encima, ¿qué puede ser una cubierta? Vamos a hacerlo. Simplemente selecciono el muro como está seleccionado, hago clic en enlazar parte superior y selecciono con qué lo quiero enlazar. Me acerco, cuando llego, vamos a cambiar el estilo visual, línea oculta, selecciono la cubierta con un clic izquierdo, automáticamente, si ustedes pueden observar, lo que hace es enlazarme el muro a la cubierta. Y así puedo hacer con todos. Selecciono este muro, enlazar con la cubierta. Y ahí empieza a armar, se empieza a extender los muros para que se conecten con la cubierta. Selecciono la cubierta. Acá me dice que hay un error. Los bucles abiertos, hay un bucle abierto. Dice, a ver, los bucles abiertos usados para dividir la cara deben estar totalmente dentro del área. Bueno, acá hay un error que tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque yo cuando utilicé dividir caras, no lo veo porque tengo el alero. Cuando dividí estas caras, que cuando las pinté,